Imagina sobrevivir a la explosión más devastadora que ha hecho el ser humano. Y ahora imagina que 3 días después estás otra vez justo donde cae la segunda. Esta historia no es de una película ni una casualidad rara. Le pasó a un hombre de verdad que fue reconocido oficialmente por el gobierno japonés. Esta es la historia de Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a Hiroshima y Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi nació en Nagasaki el 16 de marzo de 1916 y se hizo ingeniero antes de entrar a trabajar en Mitsubishi Heavy Industries. En agosto de 1945 tenía 29 años y estaba a cargo de un astillero en Hiroshima, su primer puesto importante en la empresa. Llevaba varios meses ahí por trabajo y ya estaba listo para volver a su casa, donde lo esperaba su esposa y su hijo en Nagasaki. El 6 de agosto era de hecho su último día en la ciudad. Todo indicaba que iba a ser un viaje de trabajo más, de esos que uno se olvida apenas se termina. Pero a las 8:15 de esa mañana, un avión de Estados Unidos pasó por Hiroshima y soltó una bomba llamada Little Boy justo en el centro de la ciudad. Yamaguchi iba caminando por la calle en ese momento. Escuchó el ruido de los aviones y vio algo cayendo del cielo atado a un paracaídas. Después, solo un flash de luz y todo se puso negro. Estaba a 3 kilómetros del lugar donde explotó, lo suficientemente lejos para no morir en el momento, pero lo suficientemente cerca para que la onda lo tirara al suelo. Escuchó un ruido espantoso mientras todo se llenaba de una nube roja y negra. Vio fuego, oscuridad, piedras y paredes volando por el aire, casas que se hacían pedazos y vidrios reventando alrededor, hasta que respiró un humo negro tan fuerte que se desmayó. Cuando despertó tenía un tímpano roto y quemaduras feas en la parte de arriba del cuerpo. Pasó la noche en un refugio con sus compañeros de trabajo sin saber bien qué había pasado ni qué quedaba de la ciudad. Al día siguiente caminó entre los escombros hasta llegar a la estación de tren y cuenta que en el camino cruzó un río lleno de cadáveres, algo que nunca se le borró de la cabeza. Se estima que para finales de 1945 la bomba de Hiroshima había causado unas 140,000 muertes. Yamaguchi era uno de los pocos que había estado tan cerca y seguía vivo para contarlo. Herido y casi sin escuchar, se subió a un tren para hacer los 400 kilómetros hasta Nagasaki. Iba todo vendado y con problemas para hablar, pero pensaba solo en llegar a su casa donde estaban su esposa y su hijo. Llegó el 8 de agosto, a una ciudad donde casi nadie sabía lo que había pasado en Hiroshima. Cuando trató de contar lo que había vivido, algunos simplemente no le creyeron. Y tiene sentido, nadie había visto algo así antes. Eso de que una sola bomba pudiera borrar una ciudad entera sonaba más a locura que a algo real. Pero al día siguiente, el 9 de agosto, Yamaguchi fue a las oficinas de Mitsubishi en Nagasaki a contar lo que le había pasado. Estaba ahí, vendado y todavía nervioso, contándole a su jefe que una sola bomba había destruido toda la ciudad. Según su testimonio, mientras le contaba a su superior lo que había visto, este pensaba que estaba exagerando o que simplemente no era posible. Y justo en ese momento, mientras intentaba explicar algo que sonaba imposible, Yamaguchi vio el mismo flash de luz que había visto 3 días antes en Hiroshima. Eran las 11:02 de la mañana. La segunda bomba acababa de caer, ahora en Nagasaki. Sobrevivió de nuevo, gracias a que el edificio donde estaba tenía una estructura más resistente. El hombre al que nadie le había creído estaba viviendo con su propio cuerpo y por segunda vez en 3 días justo lo que había intentado contar. Juntas, las dos bombas son uno de los momentos más mortales de la historia. La bomba de Hiroshima mató a decenas de miles de personas al instante y 3 días después la de Nagasaki mató a otras 50,000 personas también de inmediato. Entre las muertes inmediatas y las que llegaron después por heridas y radiación, se estima que Hiroshima y Nagasaki dejaron en conjunto más de 200,000 víctimas para finales de 1945. En medio de todo ese desastre, Yamaguchi logró reunirse con su familia en Nagasaki, que de milagro también había sobrevivido. Pero la ciudad que conocía ya no estaba. Alrededor suyo solo había escombros. A los que sobrevivieron a las bombas les empezaron a decir Iwakusha, una palabra que junta Iwaku, que es la forma pasiva de bomba o bombardeo, y Sha, que es persona. Yamaguchi quedó dentro de ese grupo 2 veces. Pero cargar con esa palabra no fue fácil. Los Iwakusha y sus hijos sufrieron mucha discriminación, sobre todo para conseguir trabajo o casarse, porque nadie sabía bien qué hacía la radiación
y muchos pensaban sin razón que era contagiosa. Por eso durante años Yamaguchi prefirió no hablar del tema. Cuenta que en 1981 escuchó al Papa Juan Pablo II hablar en Hiroshima sobre que la guerra es cosa del hombre, y ahí sintió ganas de contar su historia por primera vez. Pero seguía pensando más en proteger a su familia. Su silencio duró mucho tiempo. Recién en 2009, 64 años después de las bombas, el gobierno de Japón lo reconoció oficialmente como Iwakusha de las dos explosiones, con el título de Niyu Iwakusha, persona bombardeada 2 veces. Se cree que hubo más de 100 personas que vivieron las dos bombas, aunque es difícil saber el número exacto. Pero Yamaguchi fue la primera persona reconocida oficialmente por el gobierno japonés como sobreviviente de Hiroshima y Nagasaki. Una vez que rompió el silencio, se pasó los últimos años de su vida contando lo que había vivido y se volvió activista contra las armas nucleares. Decía que Japón solo no podía sacar las armas nucleares del mundo, que hacía falta que todos los países se juntaran para evitar ese tipo de guerra. Murió en el 2010 a los 93 años de cáncer de estómago, décadas después de haber sobrevivido a las dos bombas. Como muchos Iwakusha, vivió el resto de su vida bajo la sombra de los efectos de la radiación. Sobrevivió a Hiroshima con quemaduras y el tímpano roto, y 3 días después en Nagasaki volvió a ver el mismo destello de luz. Tsutomu Yamaguchi es, hasta hoy, el único hombre reconocido oficialmente por haber sobrevivido a las dos bombas atómicas de la historia. Yo soy Janelle y esto fue Sabes que no sabes. Nos vemos en el próximo episodio.